Cuando me casé con Alfonso, nos fuimos a vivir a una colonia que antes era un pueblo apartado de la ciudad. Conforme la zona fue creciendo, el pueblito se convirtió en una colonia más, aunque todavía conservaba sus costumbres. Así que nos fuimos a vivir a ese lugar que me pareció muy bonito, porque todavía conservaba su kiosco y sus calles empedradas. La casa que compramos estaba en una calle cerrada en la esquina. Al final, en la última casa, vivían dos ancianas que se dedicaban a hacer costuras y remendar ropa. Al menos eso fue lo que me dijo la persona que me vendió la casa. La primera vez que vi a una de ellas se me quedó mirando fijamente. La señora traía un faldón largo y dos trenzas blancas canosas. Ella dejó de barrer para mirarme. Levanté la mano para saludarla, pero no hizo caso a mi saludo. Dejó de barrer y se metió a su casa. Cada mañana salía al lado de Alfonso para irnos a trabajar juntos, y por coincidencia la señora siempre estaba barriendo a esa hora su casa. En cuanto ella nos veía, dejaba de barrer y nos miraba con atención. A Alfonso le cambiaron el turno y tuvo que irse más temprano que de costumbre, y yo me empecé a irme en camión mientras caminaba rumbo a la parada. Una vecina que también iba hacia el mismo rumbo me saludó con amabilidad. Bajó un poco la voz para decirme que tuviera cuidado con las señoras de la casa al final de la calle, porque ellas eran brujas, hacían limpias, curaciones, daban medicina con hierbas. Muchos decían que eran muy buenas, que cualquier enfermedad la curaban, pero ella no les tenía mucha confianza. Lo mejor era no acercarse. La señora, de nombre María, me dijo que cuando ella llegó a vivir ahí, las mujeres ya estaban en esa casa. Siempre habían sido dos. Una amiga de ella le comentó que antes eran tres, pero que una desapareció misteriosamente. Solo dejaron de verla y nunca más volvieron a saber de ella. Pensó que se murió, aunque nunca hicieron un funeral, así que fue muy extraña su desaparición. María me cayó muy bien, y al hablar sobre las vecinas me pareció que exageraba, y que solamente eran dos ancianas que trataban de salir adelante de cualquier forma. Una noche me pasó algo muy extraño. Estaba dormida al lado de Alfonso, cuando empecé a escuchar un ruido en la azotea. Me pareció que se trataban de pasos corriendo, y seguramente andaba alguien arriba de la casa, porque los perros de los vecinos empezaron a ladrar desesperados. Algunos aullaban de una manera perturbadora. Me asomé a la ventana con temor de que alguien se quisiera meter a la casa, pero no vi a nadie. Luego los perros se calmaron y todo quedó en silencio. Me quedé despierta un rato porque ya no tuve sueño. Me fui a la sala a ver televisión para dejar dormir a Alfonso. Mientras veía la tele, sentí como si alguien me estuviera viendo. Volteé a la ventana y vi a una persona asomada. Realmente no sé qué fue lo que vi, porque no era precisamente una persona. Fue la sombra de alguien encorvado, como si tuviera cuatro patas, pero estaba parado solo en dos y me miraba fijamente. Fue tanto el susto que me dio que me caí del sillón. Ya ni siquiera me quedé a ver de qué se trataba. Me acosté a un lado de Alfonso, aunque todo estuvo en silencio. A la mañana siguiente, cuando salí junto con Alfonso, vi a varios vecinos reunidos. Se miraban preocupados, algunos más alterados porque movían sus brazos. Fue cuando le comenté a Alfonso que quizás algún ladrón se metió a alguna de las casas, porque en la noche escuché pasos en la azotea. Alfonso me dijo que en cuanto fuera posible buscaría la manera de cercar la azotea, pero mientras tendríamos que esperar porque estábamos endeudados por la compra de la casa. Pensé en decirle lo que vi en la ventana, pero no lo hice porque ni yo estaba segura de lo que fue. Cuando regresé de la oficina, fui a la casa de María para preguntarle qué ocurrió en la noche. Ella me dijo que habían sido las viejas de la esquina y que le habían matado a su perrito. El pobre amaneció muerto en el patio, todo seco porque ellas le quitaron la sangre. No entendía a qué se refería María. Le pedí que fuera más clara. Me dijo que las ancianas de la esquina eran nahuales y que ellas podían convertirse en animales salvajes. Por eso en la noche se escucharon los perros aullar, porque ellos las vieron,
y algunos de los animales amanecieron muertos, no solo su perro, sino también 2 gallinas de Doña Lupe y el gato de Verónica. Sabía muy poco sobre los nahuales, y le pedí a María que me dijera por qué creía que ellas eran uno de ellos. María me respondió que no era la primera vez que eso sucedía, y cada vez que los perros se ponían así, era porque ellas andaban transformadas en algún animal, y que buscaban animales, pero sobre todo a bebés recién nacidos. María también me contó que en la calle de atrás, a la hija de la vecina Prudencia le amaneció su bebé muerto, sin nada de sangre, y que ella ni siquiera se dio cuenta. Parece como si ellas durmieran a las mamás para poder entrar y hacer de las suyas. No puedo negar que dudé un poco de lo que María me dijo. De donde yo venía, no creíamos en esa clase de cosas. Es más, ni siquiera había oído decir que los nahuales se bebieran la sangre de un bebé, pero me acordé de lo que vi en la ventana y se lo dije. En cuanto terminé de decirle, ella se persignó, diciéndome que tuviera mucho cuidado, porque ellas solo se dejaban ver en los lugares donde había bebés, pero le dije que yo no tenía ninguno. Por un momento creí en lo que María me dijo, pero después lo olvidé. Realmente me pareció fantasioso lo que ellos creían, pero como dije, tenían costumbre y creencias de un pueblo. Las noches siguientes todo estuvo tranquilo. Yo tenía mucho trabajo en la oficina y me tuve que llevar parte de la contaduría a la casa, así que me estuve durmiendo hasta tarde. En ratos me asomaba a la calle para ver si notaba algo raro, porque de alguna manera María me había metido la duda, pero todo estuvo en paz. Una noche me salí a la cochera a fumar un cigarro. Estaba oculta entre la oscuridad, cuando oí pasos de alguien que pisaba las hojas en el suelo. Como era verano, había muchas hojas caídas de los árboles, y oía la manera en que crujían. Escondí mi cigarro para no delatarme de que estaba ahí. Una sombra salió de entre la oscuridad. Abrió con cuidado el cancel y estuvo rondando afuera de mi casa. Sentía que en cualquier momento me iba a descubrir y se me iba a echar encima. Respiraba de manera entrecortada, tratando de hacer el menor ruido al respirar, y que aquello que vi no me fuera a descubrir. La poca luz de la luna no me permitió ver quién era con mucha claridad, pero no había ninguna duda. Era el mismo ser que se asomó la otra noche en la ventana. Estaba encorvado con 4 patas, pero caminando solo en 2. Y con los ojos brillantes. De pronto, un ruido del otro lado de la calle lo distrajo, y se puso en 4 patas y se marchó corriendo. Asustada, me metí de inmediato a la casa. Tratando de no hacer ruido, cerré con cuidado la puerta y fui con Alfonso. Lo desperté para decirle lo que acababa de ver, pero él estaba muy dormido. El resto de la noche ya no pude dormir casi nada. Estuve acostada todo el tiempo mirando hacia la ventana, pero aquello que vi ya no se volvió a aparecer. No puedo negar que empecé a creer en lo que María me dijo. Al día siguiente, al salir para ir a trabajar, vi a una de las ancianas barriendo como de costumbre. Ella, en cuanto me vio, dejó de barrer y se me quedó viendo fijamente. Tuve el impulso de ir con ella, pero algo me detuvo. Todo el tiempo estuvo atenta sin quitar su mirada de encima. Hubo un momento en que me sentí incómoda. No me gustaba para nada que me viera de esa manera. A María no le dije nada de lo que sucedió en la noche anterior. La volví a encontrar en la parada del camión, y de nuevo me dijo que tuviera mucho cuidado con la nahuala, porque ella no rondaba en vano una casa. Siempre tenía un propósito, y si por algún motivo la veía, lo mejor era que fuera con el sacerdote para que me diera algo para protegerme. Eso último que me dijo me pareció una mejor idea, y cuando regresé del trabajo, me fui directo a la iglesia. Ya no era una mujer religiosa. Mi madre me enseñó las creencias católicas, pero cuando mi papá se volvió cristiano protestante, en casa eran puros pleitos, por lo que decidí apartarme de cualquier religión. Cuando entré al templo, el olor a incienso y a veladoras me dio un poco de paz que había perdido. Esperé a que el padre terminara la misa y después me le acerqué. Él me escuchó con mucha atención y me dijo que no había por qué tener miedo,
Cualquier cosa de brujería se podía revertir con fe y con oración. Me recomendó rezar el rosario todas las noches antes de dormir. De esta manera el mal se iría de mi casa. Creo que al padre realmente no me creyó en lo que le dije, porque después me enteré que recién había llegado a esa parroquia y no sabía de las creencias de la colonia. Aún así, hice lo que me recomendó y, curiosamente, funcionó. Durante varias noches todo estuvo tranquilo, así que volví a dormir bien y a recuperar la confianza perdida. Lo que nunca esperé fue que a los pocos días tuve un evento perturbador y todo ocurrió durante la noche, como 2 semanas después. Los perros de nuevo estuvieron muy alterados y escuché que alguien andaba en la azotea, pero en esta ocasión oí cuando alguien saltó al patio. Moví a Alfonso para decirle que estaba segura que alguien estaba dentro de la casa, mientras que yo temblaba del miedo que tenía. Alfonso se levantó molesto y se asomó al patio. No sé qué fue lo que vio, pero se metió corriendo al cuarto y lo cerró con llave. Me dijo, había un ser extraño allá afuera, y creo que nos quiere hacer daño. Así estuvimos dentro de la habitación con mucho temor. Ya no oímos nada raro, pero ni siquiera hicimos el intento de salir. Incluso movimos la cómoda y la pusimos detrás de la puerta, pero todo estuvo en orden. A la mañana siguiente, Alfonso me dijo que teníamos que hacer algo al respecto. No podíamos estar con miedo en nuestra casa. Iba a hacer lo necesario para estar seguros y tranquilos. Alfonso se fue más por el lado de cercar la azotea y poner cámaras, pero yo más bien creí que era necesario hacer otro tipo de cosas. Ese día pedí permiso en el trabajo y no asistí, porque ya llevaba varios días sintiéndome mal. Creí que se debía a que estaba durmiendo mal. Fui con María para que me ayudara a hacer algo. Ya no podía estar viviendo de esa manera. Cuando le conté todo a María, ella me dijo que eran ellas las brujas de la esquina, las que me perseguían. No lograba entender por qué lo hacían. Tomó su bolsa y me pidió que la acompañara. Ni siquiera me dijo a dónde íbamos. Dentro de la misma colonia, caminamos unas cuadras y llegamos a una casa muy sencilla y humilde. María tocó la puerta y una mujer mayor la abrió. Ella me miró fijamente y sin decir nada más nos permitió pasar. En su interior, la casa estaba llena de imágenes de santos en sus paredes, así como varios crucifijos. Ella, sin preguntar nada, me tocó el vientre y me dijo que yo estaba embarazada de 7 semanas y que ella no practicaba abortos. María dijo que ahora entendía todo. Le explicó a la señora lo que me sucedía y estábamos ahí por protección, no por un aborto. Ni siquiera sabía que estaba embarazada. Las brujas nahuales de la esquina querían hacerme daño. La señora nos invitó a sentarnos y sacó unas cartas de tarot. Me pidió que eligiera 4 cartas y a partir de ahí leyó mi suerte. Me dijo que yo había sido elegida por ellas, porque les interesaba el ser que se estaba gestando en mi vientre. Antes de que ella continuara, le dije que ni siquiera sabía que estaba embarazada. ¿Cómo podía ella saberlo sin hacerme ningún análisis? La señora sonrió y me respondió que se notaba en mi mirada, en mi sonrisa, y cuando la saludé con mi mano, sintió la energía blanca de otro ser. No dije nada porque era bastante irregular en mi periodo, aunque sí tuve un poco de dudas, pero preferí quedarme callada y la dejé hablar. Esas mujeres también saben que estás embarazada, y seguramente hicieron lo necesario con su magia oscura para que llegaras hasta ellas, pues ellas no te han hecho daño, ni a ti, ni a tu esposo, porque están esperando que ese bebé nazca, ya que lo necesitan recién nacido para sus propósitos oscuros, porque a ellas se les está terminando su tiempo de vida en este mundo, y no hay otra manera para que una nahuala siga viviendo que obteniendo la placenta de un recién nacido, así como su sangre para ellas era oro puro. La señora cambió y se mostró amable conmigo. Me tomó de las manos y me hizo un ritual de protección y limpieza para que mi bebé estuviera bien. Luego me dio un amuleto para que lo colgara en la entrada de mi puerta.
Era una manera de protegerme de ellas. Pero eso no iba a ser suficiente. Tenía que irme de esa casa para evitar que se quedaran con mi bebé. Fueron más cosas las que me dijo, que ahora ya no recuerdo, porque fue mucha información la que recibí. Salí de la casa de esa mujer confundida por mis creencias. Le dije a María que quizás se había equivocado y ni siquiera estaba embarazada. Ya lo había intentado en varias ocasiones y no pude quedar embarazada. No podía creer que ahora sí lo estaba. Además, era bastante irregular. Seguramente la señora se equivocó. María, sin decir nada, me llevó a una farmacia en la que hacían análisis de laboratorio. Pidió que me hicieran una prueba de embarazo urgente. Me sacaron sangre y a los pocos minutos me dijeron lo que la mujer me dijo con tan solo con verme y tocar mi mano. Entonces todo lo que me dijo la señora era verdad, y eso sí me daba mucho temor, porque lo que ha estado rondando nuestra casa son ellas, las nahualas de la esquina. Por mi mente cruzaron muchas ideas negativas. Pensé que entonces ellas desde el primer momento en que me vieron se dieron cuenta de que estaba embarazada, aunque no entendí el motivo por el que estuvieron rondando mi casa. Era una manera de evidenciarse antes de tiempo, y si esperaban el nacimiento de mi bebé, aún faltaban varios meses para que eso sucediera. Todas esas dudas que tuve se fueron esa misma noche. Yo estaba intranquila, y se lo dije a Alfonso en cuanto llegó del trabajo. Le conté todo lo que me sucedió ese día, pero él estuvo escéptico. Me dijo que ya me había contagiado de las creencias del lugar, y que todo resultaba muy loco, y me abrazó feliz porque había logrado concebir. Alfonso me dijo que algo haríamos antes de que naciera nuestro bebé. Por lo pronto tenía que estar lo más tranquila posible. Lo hice, o más bien dicho lo intenté, pero fue imposible que tuviera paz esa noche. Las brujas, como las llamaba María, al parecer, se dieron cuenta de lo que hicimos y eso las puso más furiosas. Al sentirse descubiertas, actuaron de inmediato. Esa fue la peor noche de mi vida, porque los perros comenzaron a llorar de una forma horrible. Algunos aullaban y otros ladraban. No sé si lo que oí fue el sonido de unos tambores, pero los escuchaba a lo lejos. Alfonso también despertó, me preguntó qué estaba sucediendo. Ni siquiera le pude responder, porque los pasos corriendo en la azotea los escuchamos con mucha claridad, a pesar de que los perros hacían mucho ruido. Cerramos el cuarto, y ni siquiera Alfonso hizo el intento de salir, aunque al poco tiempo oímos ruidos al interior de la casa. Algunas cosas empezaron a caer y los pasos se oían, y era evidente que no solo era una sola persona. Al poco rato empezaron a querer abrir la puerta. Una de ellas hizo un grito horrible, que seguramente fue de coraje por no poder entrar, pero la cómoda no fue suficiente para detenerlas. Yo me encontraba abrazada de Alfonso, y notaba que él también tenía miedo. Luego el mueble lo lograron mover y una de ellas quedó parada en el umbral al encontrarnos. De nuevo hizo el mismo grito perturbador que había hecho, y detrás de ella venía el otro ser. Antes de atacarme, se me quedó viendo fijamente. Fue la primera vez que la vi directamente a los ojos, y era verdad todo lo que me dijo María. Su mirada era la misma que la de un animal. Esperaba que en cualquier momento ella se lanzara encima de nosotros. Pero empecé a oír un sonido tan fuerte que sentía que me taladraba el cerebro. Poco a poco fui perdiendo la conciencia, y lo más seguro fue que Alfonso también, porque empecé a ver todo oscuro y ya no supe de mí. No sé qué sucedió ni cuánto tiempo pasó. Me desperté con un fuerte dolor de cabeza y un poco mareada. Aún estaba oscuro, pero en la ventana miré que empezaba a amanecer. Todo estaba en silencio. Caminé con dificultad entre las cosas caídas. En la casa todo estaba en desorden, trastes rotos, cosas por todos lados. Me senté porque sentí que me iba a desvanecer. De pronto sentí mojada mi pijama. Al tocar para ver qué era, estaba manchada de sangre. Fui corriendo al baño. Parecía que había perdido a mi bebé. Fui a despertar a Alfonso. Él todavía no podía reaccionar. Se levantó con dificultad y en cuanto pudo reaccionar me llevó en el auto al hospital más cercano.
El médico, al verme, me preguntó si estaba embarazada. Le respondí. No me dijo nada. Me llevaron a hacerme un eco y fue contundente lo que me dijeron. Había perdido a mi bebé. Me llevaron al quirófano para hacerme un legrado. Pero después que salí del quirófano, la doctora me preguntó qué me había sucedido porque no encontraron rastros de placenta ni de líquido amniótico. No respondí a su pregunta porque sabía que no me iba a creer, pero aquellas mujeres consiguieron lo que quisieron. Sentí mucha culpa porque la señora con la que me llevó María me lo advirtió y no escuché sus palabras. Quizás si me hubiera ido de esa casa, mi bebé aún estuviera conmigo. Está de más decir que solo llegamos a la casa para recoger nuestras pertenencias. Ya no quise estar un momento más en ese lugar. Cuando nos subimos al auto para irnos, vi a las dos ancianas que salieron de su casa. Se nos quedaron viendo fijamente y luego se metieron a su vivienda. Ya no les interesábamos, habían conseguido lo que querían. Me afectó mucho lo que sucedió, todavía no sé si pueda volver a concebir. Y lo que es peor, cada noche me despierta el recuerdo de la mirada de ese nahual. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.